amables televidentes, amables auditores, tengan ustedes muy buenas tardes y sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. La historia que le vamos a presentar hoy es realmente extraordinaria y tú no te la puedes perder, pues se trata de la mayor tragedia marítima ocurrida de todos los tiempos, donde fallecieron alrededor de 1.500 personas. Nos referimos al Titanic. Buscaremos su historia en profundidad, la reconstruiremos y la reviviremos con el gentil auspicio de Supermercados El Canario y Ferretería Unimat. Saludamos como siempre a las múltiples y distintas plataformas digitales y todo esto por supuesto a través de TV Más Señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas, que aquí comienza un nuevo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. En 1907, a principios del siglo XX, los presidentes de la naviera marítima White Star Line se reunieron con las astilleras de Herland y Wolf. Pusieron en la mesa un plan muy ambicioso. Se trataba nada más ni nada menos que de construir un trío de barcos transatlánticos los más grandes del mundo. Y se inspiraron en la mitología griega como el Olympic, el Titanic y el Gigantic. Y obviamente ahí está la maravillosa historia de el mayor transatlántico que haya existido, el más lujoso, el más maravilloso, el mejor de aquella época, como el Titanic. El Titanic en esa oportunidad fue publicitado como un barco de otra galaxia prácticamente, un barco que sería muy difícil que se pudiera hundir, era prácticamente insumergible y le hicieron mucha publicidad en todo el mundo. Bueno, se trataba también de la competencia que tenía esta empresa naviera y con el Titanic lograron construir el mejor barco de la historia. Pero ya todos sabemos el desenlace final que tuvo el Titanic, con esa trágica historia de haber chocado con aquel iceberg y donde se hundió en tan solo 3 horas. El Titanic tenía que ser mejor que el Olympic, que era el barco antecesor que habían hecho en este trío de transatlánticos. Y hicieron, digamos, los mejores materiales fueron llevados a la construcción del Titanic, las mejores maderas. El casco era un casco muy especial, doble, de casi 3 centímetros de espesor. Se hicieron 16 compartimientos dentro de la flota, digamos, de la superficie flotante, 16 compartimientos y los cuales podían estar los 4 saturados, digamos, si en algún momento tenían algún accidente y no se iba a hundir tan rápidamente. Pero desgraciadamente, como sabemos, se dañaron 5 compartimientos, los cuales fue letal para su hundimiento. Se había aumentado su peso total, llegando a 46.328 kilogramos, y también se había aumentado su longitud a 270 metros con respecto al barco Olympic, y su altura era de 53 metros. Todo era mejor, todo era más elegante, debía ser el mejor con respecto a todos sus antecesores y también a la competencia. Sin lugar a dudas era un barco extraordinario, un barco único, invencible, insumergible, y ese era el Titanic. Southampton, Inglaterra, 10 de abril, 1912. El RMS Titanic
zarpa en su viaje inaugural con destino a Nueva York. Catalogada como insumergible, la nave de 46.000 toneladas ofrece a los pasajeros lo más reciente en comodidad transatlántica. Pero lo que los hombres, mujeres y niños a bordo no saben y nunca podrían imaginar es que el Titanic no llegará a su destino. El Titanic tenía 2.208 personas a bordo y 891 eran de la tripulación. El Titanic no era solo el crucero más grande y lujoso de la época, sino que también era considerado un milagro industrial. Era el objeto móvil más grande en la historia humana. La velocidad también era superior a todos los otros barcos, era de 22,5 nudos, equivalente a 42 kilómetros por hora. Para la época, un motor a vapor era totalmente rápido, era lo máximo que había, pero este buque partió con desgracia. Cuando se estaba construyendo en Memphis, en el astillero, perecieron 8 trabajadores, en su construcción, que duró aproximadamente como 3 años. Cayeron al vacío 8 trabajadores. Y al momento de sacarlo de ahí del astillero y que cayera al mar, pereció también otra persona. De tal manera que este barco partió con mucha desgracia y fue lo que le sucedió también después en su hundimiento. El Titanic tenía todo lo que su opulencia podía darle, era totalmente de lujo, como decíamos, contaba con varias suites realmente extraordinarias para la época. Era realmente un palacio flotante, no le envidiaba a ningún hotel de ninguna parte del mundo. Tenía lo mejor, baños turcos en su época, discoteca, piscina, tenía varios lugares especiales reservados, sobre todo para la primera clase. Nosotros debemos decir que en esos tiempos sí estaba muy acentuada la parte de los estratos sociales. En ese momento eran pasajeros de tercera, segunda y primera clase. El Titanic contaba con una maravillosa escala que, ahí se vio también en las películas, una escalera realmente hecha a mano con madera roble, un roble refinado, con cristal en el cielo y con varias estatuas. En realidad todo era adorno, era una obra de arte en general. El Titanic era finísimo, era una maravilla. La gente que viajó en esa oportunidad no se cansaba de admirarlo, era realmente precioso. Llevaba 4 días de viaje. Muy tarde en la noche, a unos 20 minutos para la medianoche, el vigía avistó un iceberg en su ruta. ¡Iceberg, adelante, señor! ¡Iceberg, adelante, señor! Y por desgracia, el barco iba demasiado rápido. ¡Potencia estribor! ¡Potencia estribor! Intentaron virar el barco, pero chocó con el iceberg a lo largo de la proa de estribor, rompiendo las placas de acero remachadas que componían el casco del Titanic. El Titanic fue catalogado como insumergible porque tenía 16 compartimientos herméticos, salvo que solo los primeros 4 compartimientos en la proa y 4 compartimientos en la popa realmente eran herméticos. Y esa fue la falla fatal, porque el iceberg penetró más que los primeros 4 compartimientos. Y se dio la orden de abordar los botes salvavidas. Se ha repetido sin cesar que no había suficientes botes salvavidas en el Titanic, y hablando estrictamente es cierto. Los pasajeros y tripulantes comenzaron a pasar en diferentes momentos de la confusión a la preocupación y finalmente al pánico. Cuando el pánico se extiende por las cubiertas del Titanic, los hombres se esfuerzan por poner a sus esposas e hijos en botes salvavidas. Muchos infortunados eligen correr el riesgo saltando por la borda a las gélidas aguas del Atlántico Norte. No vivieron mucho, eso claro, con la notable excepción de un hombre, Charles Jokin, el jefe pastelero del barco. En primera clase también era muy especial porque, si bien es cierto, valía mucho dinero, ahí
había muchas personalidades de la época. Estaba el hombre más rico del mundo, John Jacob Astor, que era el hombre más rico del mundo en esa oportunidad, con una fortuna estimada en 87 millones de dólares, que hasta la fecha serían unos 260 millones de dólares. Él subió en un puerto en Francia junto a su esposa. En ese día, cuando hace su inauguración el Titanic, él embarca ahí en la nave. Había muchas estrellas de cine, habían actores, actrices, pintores, eran todos personajes muy populares a nivel, digamos, mundial. Estaba también quien había diseñado el barco también en aquellos astilleros, como el señor Martín Andrew. De tal manera que había mucha gente muy conocida y esa era la primera clase. Bueno, la segunda clase también era un poco más baja, pero era mejor ya que cualquier barco de la época. Los menúes, digamos, eran distintos, habían varios tipos de buffet. Cambiaba un poquito ahí también en la tercera clase. Eran comidas, digamos, normales, un poquito mejor que lo normal, también de muy buena calidad. Y viajaban en esa oportunidad alrededor de 2.300 personas. La mañana del 10 de abril de 1912 zarpa desde el puerto de Southampton, Inglaterra, con rumbo y destino a Nueva York. Subió harta gente en aquella oportunidad, casi todos a primera clase. Después pasó ese mismo día a un puerto de Francia, donde les contábamos que entre toda la gente había subido también el hombre más rico del mundo junto a su esposa. Después al otro día pasó a Irlanda, donde recogió a la mayoría de los pasajeros. El viaje iba bien, todo perfecto. Ya se habían escuchado noticias de que en la zona de viaje en la ruta habían algunos icebergs, de tal manera que el capitán Smith tuvo algunas cosas y cambió un poquito el itinerario, cambió la ruta y se fue un poquito más al sur, de tal manera de no chocar con aquellos temibles icebergs. Faltaba poquito tiempo, digamos, ya para llegar a su origen, a Nueva York, pero en el camino ya iban 4 días, cuando se acercaba la medianoche de aquel 14 de abril del año 1912, cuando la noche tranquila, todo silente, había mucho silencio en esa oportunidad, ya la gente estaba, la mayoría ya durmiendo o acostada ya en sus camarotes, y de pronto los vigías gritan, empiezan a tocar la campana y diciendo que había un iceberg en el camino. Iceberg en el camino, decían, gritaban a viva voz. Pero era muy tarde, resulta que avisaron muy encima ya, el iceberg prácticamente estaba arriba de ellos, y aquí se cometió un error porque resulta que los vigías, de los dos que habían, que estaban en el mástil, uno de ellos había olvidado el catalejo en esa oportunidad y no podía ver, digamos, a distancia, así que vio encima el iceberg y ya era demasiado tarde. El capitán Smith da la orden de virar hacia la izquierda, pero ese habría sido también un graso error, porque el iceberg se incrusta en la parte de la proa, en la parte de la zona de flotación, y dañando inmediatamente 5 compartimientos. Empezó rápidamente a filtrar el agua, a entrar, y se anegaron rápidamente toda la proa. Era mucho el terror que se vivía en aquellos momentos por la situación que se estaba viviendo. El barco se estaba hundiendo prácticamente. Llaman precisamente ahí al joven Andrew, quien había diseñado el barco, y junto al capitán y otros altos mandos empiezan a sacar conclusiones, y le dice
Andrews que el barco se hundiría porque eran 5 los compartimientos que estaban sumergidos, que estaban inundados, por lo tanto el barco duraría o se mantendría a flote por lo menos 2 horas y después se hundiría. Debemos decir que los maquinistas cumplieron una labor abnegada, encomiable, porque hicieron todo lo posible e imposible porque no se hundiera el barco. Ellos cerraron la escotilla, reforzaron parte del casco, pero fue imposible. El agua entró rápidamente y ya se estaba hundiendo la proa. Realmente una noche muy trágica, llena de terror, de gritos, gente desesperada, no sabía qué es lo que sucedía. Nosotros debemos decir que la gente de tercera clase apenas se dio cuenta de lo que había sucedido, no entendía absolutamente nada por el ruido de las máquinas, de las calderas y todo aquello. No se dio cuenta del impacto que tuvo en esa oportunidad con el iceberg. El capitán Smith lanza un SOS a través del telégrafo. Nosotros no debemos de olvidarnos que en esa oportunidad, en aquellos tiempos, lo más sofisticado, lo más adelantado eran los telégrafos, no había otra cosa más. E incluso estaban recién experimentando este sistema. Eran las 2:20 de la madrugada cuando el Titanic se hundió totalmente, llevándose consigo alrededor de 1.500 personas. A las 4 de la mañana logra llegar un barco, el cual no estaba muy cerca, incluso había un barco más cerca que tenía su sistema de telégrafo apagado, que era el Californian. Pero llega al rescate un barco que estaba más lejos, que era el Carpathia. Era un barco mercantil, pero viajó raudamente para llegar al sitio ahí del suceso, y cuando llegó pudo rescatar a 705 personas. Las demás ya todas habían perecido y no había nada, solo puros escombros y personas muertas flotando en aquella oportunidad. Bueno, debemos decir que posteriormente llega el controvertido barco, el Californian, pero llega muy tarde, ya cuando ya estaban los que habían ahí, eran cadáveres flotando. Debemos decir que rescata 300 cadáveres, pero tuvo que volver a botar 100 cadáveres porque eran totalmente irreconocibles. Claro, obviamente con todo el estruendo que se produjo, los choques, el vaivén, donde volaron servicios, platos, de todo, seguramente las personas se accidentaron ahí el rostro y todo y eran totalmente irreconocibles. Por lo tanto, este buque cumplió un papel más o menos muy controversial, como decíamos anteriormente. Posteriormente, en el año 1985, una expedición francesa descubre los restos del famoso Titanic. Estaban a una profundidad de 3.800 metros, muy deteriorado, sí, estaba partido en dos, como decían realmente que había sucedido, pero la proa y la popa estaban muy distanciadas, estaban a 600 metros. Ello, en esa oportunidad, esa agrupación, esa expedición, no sacó absolutamente nada, no sacó ningún resto, ningún objeto, nada. Respetó mucho todo porque decían que era un lugar especial donde había muerto muchas personas, había una tragedia inmensa y un dolor para sus familiares. Pero posteriormente ya se hicieron muchas exploraciones donde las otras personas no respetaron esto y empezaron a sacar diferentes objetos del barco, objetos personales de aquellos pasajeros, y hoy en día están en diversos museos por ahí en Estados Unidos, en Irlanda, en varias partes. Existen museos donde hay muchas partes, objetos de este famoso e histórico barco que, sufrió todas las consecuencias y naufragó, como el Titanic. Tal vez todos han escuchado de la conmovedora historia de la banda del Titanic. Tras la colisión con el iceberg,
La banda de 8 piezas se encargó de acompañar musicalmente la carga de los botes salvavidas con el fin de calmar a los asustados pasajeros. Muchos testigos oculares dijeron más tarde que los músicos continuaron tocando hasta el final. Ninguno sobrevivió al hundimiento del Titanic. Después de que se encontró el cuerpo de Wallace Hartley, violinista y líder de la banda, fue llevado a Inglaterra y enterrado. Decenas de miles de personas se alinearon en el camino de la procesión fúnebre para presentar sus últimos respetos a este intrépido músico. Años después de que el Titanic se hundiera en las profundidades del océano, se recuperó una pequeña bolsa de cuero entre los restos de este naufragio. Al principio nadie sabía qué había en esta bolsa, pero investigadores no tardaron en descubrirlo. La bolsa contenía un violín que se creía pertenecía a uno de los hombres que había estado tocando cuando el barco se hundió, Wallace Henry Hartley. Los músicos que estuvieron en el Titanic tomaron la hermosa decisión en sus últimas horas de ayudar a tranquilizar las mentes de muchos hombres, mujeres y niños que estaban destinados a perder su vida en las aguas heladas del océano. Muchos de los pasajeros comenzaron a entrar en pánico, pues una muerte segura estaba a solo unos minutos. Estos músicos hicieron todo lo posible por calmar a los pasajeros y decidieron darles una serenata mientras que el barco se hundía lentamente hacia las profundidades del mar. Su música ayudó a calmar las mentes y corazones de niños y adultos a bordo e hizo que sus últimos momentos fueran un poco más fáciles. Según testigos, las últimas canciones que tocó la banda del Titanic fueron Nearer My God to Thee y Autumn. Wallace Hartley era una de estas personas increíbles, y dentro de la bolsa de cuero que se había encontrado entre los restos se escribió una inscripción en una etiqueta de metal que decía «Para Wallace, con motivo de nuestro compromiso, de María». Su violín fue limpiado y devuelto a la ex prometida de Wallace, Maria Robinson. No puedo imaginar las emociones que deben haberla invadido cuando encontraron el violín de su marido después de todo este tiempo. El violín permaneció en su familia por muchos años, hasta que finalmente se ofreció en subasta a principios de la década del 2000. Se confirmó que el violín era un artefacto genuino y un hecho poco conocido es que el cuerpo de Hartley también se encontró entre los restos. En 2013, uno de los instrumentos musicales más preciados del mundo se vendió en una subasta por la asombrosa suma de $1.5 millones. Fue adquirida por un coleccionista británico en una venta relámpago de 10 minutos. Hasta el día de hoy, este violín sigue siendo una de las piezas más caras del Titanic que jamás se haya vendido. Telégrafo del motor. A diferencia de la radio cuya historia te contamos, el telégrafo del Titanic se recuperó en 1987. En esa época, los telégrafos de motor transmitían órdenes del puente a la sala de máquinas. Este medio de comunicación jugó un papel central en la colisión con el iceberg, pero aún se debate qué órdenes dio William Murdoch en ese momento aún hoy. La película de James Cameron de 1997 muestra al primer oficial dando la orden de alto aún antes de la colisión. Es más probable que el Titanic solo disminuyera su velocidad después de chocar con el iceberg. En verdad, hay muchas incógnitas con respecto al Titanic. Aún quienes estaban en el barco esa terrible noche comparten historias contradictorias, porque el caos que siguió no se parecía a nada que hubieran visto antes. Es muy fácil entender cómo el juicio y la memoria de los pasajeros se nublaron tan rápidamente. Campana. 14 de abril de 1912, 11:40 p.m. Un desastre blanco reluciente surge del agua ante los ojos del vigía Frederick Fleet. Directamente adelante, el hombre en el nido del cuervo descubre un enorme iceberg. Fleet hizo sonar la campana de alarma 3 veces y al mismo tiempo llamó por teléfono al puente sobre el peligro inminente. Décadas después, la campana que anunció el final del Titanic volvió a la luz. Hoy es una de las piezas en el Museo del Titanic en Belfast. A diferencia de otros tripulantes, Frederick Fleet sobrevivió al hundimiento del transatlántico de lujo. Se lo debió al segundo oficial Charles Lightoller, quien puso a este vigía a cargo del bote salvavidas número 6. A Fleet se le interrogó sobre el origen del accidente, pero sus respuestas no fueron útiles para nada. Fleet no podía decir qué tan alto estaba el nido de cuervo ni qué tan lejos estaba el iceberg cuando lo descubrió.
De hecho, Fleet ni siquiera sabía si pasó ni un minuto o una hora entre el avistamiento y el accidente. El británico le dijo a la comisión de investigación: "No tengo idea de tamaños ni distancias". Tras la muerte de su esposa, Frederick Fleet se quitó la vida el 10 de enero de 1965. Puede ser difícil comprender qué tan trágica fue la pérdida del Titanic. Años después, se hace cada vez más difícil empatizar con todos los que estaban a bordo del barco. Pero estos artefactos de valor incalculable nos ayudan a transportarnos en el tiempo a un momento en que tantas personas llenas de esperanza intentaban comenzar una nueva vida en Estados Unidos, solo para ver esos sueños aplastados por una repentina aparición de un iceberg. El miedo que tuvo que haber llenado el corazón de estas personas es irreal, pero es un recordatorio constante de que nunca tenemos que tomarnos a nosotros mismos tan en serio, pues nuestra vida se puede acabar en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, nosotros ya empezamos a despedir el programa esperando que les haya gustado y tuvimos un aprendizaje de que esto pudo haber sido también un castigo a la soberbia, porque sus dueños, su empresa decían que esto ni siquiera Dios podía hundirlo, y fue totalmente lo contrario. Incluso tuvo su debut y despedida. El primer viaje con sus primeros pasajeros es donde tuvo aquella tragedia, una de las más grandes, por no decir la más grande de todos los tiempos, el hundimiento del Titanic, que se llevó 1.500 personas. Nosotros empezamos a saludar a nuestros auspiciadores, como son Supermercados El Canario, a Ferretería Urimat, nuevamente a nuestras plataformas sociales, a nuestro director del programa, Cristóbal Salfate, y a nuestro director general, Ernesto Hurtado. Nos vemos en el próximo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas.